Vamos a pedir al Señor. Señor Padre bendito, gracias nuevamente, Padre bendito, por todas las cosas que haces, estás haciendo y vas a hacer, Padre bendito. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor mío, porque eres el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay allá adentro, todo lo que hay, Padre Santo. Gracias te doy por esta noche, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de poder estar aquí en el estudio, Señor Padre Santo, para que tú nos indiques si tú uses a Juan Carlos, a Brenda o a Armandito para que nos enseñen este libro, Padre, este capítulo de Nehemías 11, Señor Padre bendito, que has puesto para que podamos aprender, nos dan sabiduría, inteligencia, retención para poder entender, Padre Santo. Te pido por cada uno de los miembros que estamos aquí, Padre bendito. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor Padre Santo. Que todo se haga para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Me encanta que y agradezco a Dios que me use, pero esta vez vengo de espectador. Que use a mí. Gracias. Adelante, Brendis. Tienes apagado tu micrófono, Brendis. Ahí Voy está. a quitar mi cámara para que no se me vaya a bloquear mi compu. No te preocupes. Bueno, pues ahora vamos a ver el capítulo 11 de Nehemías. Aquí vamos a ver varios puntos importantes, de entre los cuales, ¿por qué? Aquí ya se había terminado la muralla, ya estaba completamente terminada, pero ¿qué faltaba? ¿Alguien sabe? Ya terminada la muralla, ya había el avivamiento, ya estaba todo bien padre, pero algo faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? Pueblo, las cosas. No sé. Bueno, ¿sí nos escuchan? ¿Sí? Sí. Alguien que me conteste qué es lo que faltaba para que ya terminaran las murallas. Ajá. Algo faltaba bien importante. Habitantes. Exacto, Leti, que se habitara la ciudad, ¿no? Estaba deshabitada totalmente. ¿Por qué? Porque recordamos que sin murallas había mucho peligro para los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad deshabitada, en ruinas, ¿no? Pues era muy fácil para los ladrones entrar y robar a las personas que vivían ahí. Entonces, en ese tiempo, una ciudad que no estaba amurallada estaba en constante riesgo, ¿no? Entonces, efectivamente, se terminaron las murallas, como vimos en los capítulos anteriores, pero faltaba que la gente fuera a vivir a Jerusalén, a la Tierra Santa. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hace Nehemías para que esta ciudad se habite. Entonces, empecemos con el capítulo 1, que dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Bueno, pues aquí estamos viendo que ya Nehemías pues está ejerciendo su cargo de gobernador de la ciudad, porque si bien es cierto, él llegó con ese cargo a Jerusalén, pues su función primordial o principal en ese entonces era terminar las murallas. Sí ejercía cargo de gobernador, ordenando, mandando, diciendo, haciendo, siendo un buen líder, pero ya terminada una ciudad, ya bien establecida, como era en este caso Jerusalén, pues ya realmente Nehemías estaba ejerciendo este cargo de gobernador, ¿no? Porque, o sea, un gobernador sin pueblo, pues no es gobernador.
Entonces, realmente aquí ya Nehemías iba a ejercer su cargo de gobernador. ¿Y cómo empezó Nehemías? Pues buscando gente para que habitara esta ciudad. Ajá. Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Japo. Vemos que hay tres tipos de personas que van a habitar esta ciudad. Bueno, aquí son repobladas de nuevo Jerusalén. Ahí vemos más o menos un mapa cómo es que la ciudad se empezó a poblar. Y aquí en medio vemos el templo. Y a su alrededor ya empezamos a ver gente que va a empezar a vivir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo están distribuidas estas personas que ya están viviendo en Jerusalén, en la Ciudad Santa. ¿Alguien sabe por qué es Ciudad Santa? Apartada para Dios. Apartada para Dios. Dios apartó Jerusalén desde que le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra para que la habitara él y todos sus descendientes. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios no es hombre para mentir, porque está cumpliendo esto. ¿Y qué creen? Que a pesar de que Jerusalén fue destruida, o el templo fue destruido en 3 ocasiones, en 2, ¿no? En 2 con Salomón, y en esta, cuando tiene nuestro Señor Jesucristo, a pesar de eso, ¿qué creen? Que va a cumplir su promesa, porque nos lo dice en Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que esa ciudad es santa, es apartada, y nosotros formamos parte ya de esta ciudad que Dios va a establecer, y que nosotros ya somos adoptados por Dios, ¿no? Ya somos hijos de Dios a partir de este pacto nuevo que hizo con la humanidad, que nosotros ya al entregar nuestra vida a Jesucristo, al aceptar el plan de redención de Dios, formamos parte de este plan maravilloso que Dios nos ha regalado, que es por gracia, y no es porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Él nos lo ha querido otorgar por propio amor por Él, precisamente, y para Él. Nosotros, nuestro principal objetivo en esta tierra es alabarle y adorarle. Venimos aquí a aprender, a alabarle, a adorarle, para cuando estemos en su presencia, sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Aquí estamos de paso, somos forasteros, aquí no tenemos nada eterno. Lo eterno está cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Japo. Entonces, como les comentaba, vamos a ver 3 tipos de personas que van a habitar Jerusalén. Ajá. Y vamos a ver que esta distribución aquí no la va a ir marcando la Biblia, pero les comento a manera breve que van a ser los jefes del pueblo que ya vivían en Jerusalén. Desgraciadamente no todos querían ir a vivir a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque estaba deshabitada, o sea, no era una ciudad comercial, no era una ciudad que alguien quisiera ir a vivir. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Nehemías? Pues echar suertes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, pues se lo dejo a la suerte a ver quién viene a habitar. ¿Eso creen que quiere decir suertes, echar suertes? ¿Ustedes qué piensan? No, realmente Dios es el que decide. En el Antiguo se escucha mucho el echar suertes. Lo hacían precisamente para saber cuál era la voluntad de Dios. En este caso, echaron las suertes para ver, con una especie de sorteo, para no escoger, sino para saber quiénes del pueblo. Hay un comentario que dice que 1 de cada 10 personas iba a habitar en Jerusalén, expresamente por medio de echar las suertes. Exacto. Pero, ¿tú crees que eso de las suertes es así de que, pues me tocó suerte de ir a vivir a Jerusalén?
¿Tú crees que ellos decían qué suerte tengo si lo que querían es no ir a vivir a Jerusalén por lo mismo, que estaba deshabitada, de- Jerusalén estaba destruida, eran destruida? ruinas, era polvo y precisamente, como tú lo dices, dijiste, lo comentaste hace rato, no había nada, ni comercio, ni Exacto. nada. Y para ellos era preferible mejor vivir a las afueras, porque tenían todo a su alrededor, tenían todo a su Exacto. alcance, Sí. todas sus comodidades, vamos. Allá tenían que ir a escombrar, tenían que ir a quitar pues todo el polvo, la tierra y empezar a construir nuevamente. Sí, era No como cualquiera salir de... de su estado de confort, ¿no? De decir, este, pues, ¿saben qué? Pues sí, me tengo que ir a Jerusalén, pero pues voy a empezar de ceros. Pero yo a lo que me refiero es que si eso era cuestión de que, ay, qué suerte tengo de ir a vivir a Jerusalén, ¿no? Yo creo No, que era como una decisión, ¿no? Que iban a tomar. Echar suerte a tomar la decisión de escoger a las Mira, sí, Lorenzo, exactamente. existe Proverbio 16:33 o que algo así, Es ¿no? lo dice, que les voy a decir, sí, me hacían la favor suerte de se echa en el entender. regazo, pero la decisión es de Jehová. O sea, Exacto, tal cosa como la suerte no existe. exacto. A final de cuentas, eh, si fueron a vivir a Jerusalén, no es por la suerte, sino fue porque Dios ya lo había determinado así, ¿no? Así como nosotros, Dios determinó escogernos desde antes de la fundación del mundo, así exactamente, la decisión es de Jehová. Nada más que en ese tiempo se usaba esto de echar suertes, ¿no? Que el Urim y el Turim, que eran las piedras que tenían los sacerdotes, y a través de eso determinaban qué es lo que quería Jehová, si era un sí o si era un no, ¿no? Así se estilaba en ese entonces, pero realmente la decisión era de Jehová, ¿no? Dios ya lo había determinado así. Entonces no es como que la suerte de que voy a comprar un billete de lotería y si tengo suerte me la voy a sacar, ¿no? O sea, se trata de ese tipo de suertes, ¿no? Este, el tercer tipo de persona que iba a vivir ahí eran los que voluntariamente se ofrecieron. Esto quiere decir que no es que nadie los obligara, no es que le echaran suertes para vivir ahí, sino que ellos de manera voluntaria dijeron, me voy a ir a vivir a Jerusalén, aunque empiece de cero, no me importa, lo importante es que estoy cumpliendo la voluntad de Dios y estoy obedeciendo lo que Él me está mandando, ¿no? Entonces, estos tres tipos de personas fueron a vivir a Jerusalén. Vamos a leer, perdón, vamos a leer el versículo 1, bueno, que es la continuación de esto. Voy a volverlo a leer. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, los jefes del pueblo. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces, hasta aquí estamos con estos tres tipos de personas que van a habitar Jerusalén. Versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Otra pregunta capciosa, ahora vengo muy preguntona. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón? Nada más para que no quedarnos con la duda y saber quiénes eran esas personas, vamos a leer Primera de Reyes 9, 20, 21. Primera de Reyes 9, 20, 21. Primera de Reyes 9, 20 dice, a los pueblos no israelitas que quedaron con vida, recuerdan que para agarrar un poquito de contexto, era cuando, permítame, aquí está, fue cuando
pues Salomón conquistó varias ciudades y quedaron con vida precisamente personas que no eran israelitas. ¿Y qué hizo este Salomón con estas personas que no eran israelitas? Pues los hizo sus sirvientes para que les ayudaran en el templo. Dice, a los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, hivitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso tributo y hasta el día de hoy lo pagan. Entonces, esto quiere decir, estas son las personas precisamente que Salomón les impuso este tributo y hasta el día de hoy lo están pagando. O sea, eran personas que no eran israelitas. Estos eran los hijos de los siervos de Salomón. Por eso dice que los siervos de Salomón. Versículo 4. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, aquí vamos a ver una genealogía bastante larga con bastantes nombres que yo creo que si nosotros estuviéramos en este libro no hubiéramos querido que nos omitieran los nombres, ¿no? Entonces vamos a leerlos para que realmente estas personas que están habitando la ciudad santa merecen estar aquí. Estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Y a pesar de que pues no era una ciudad segura, de que no era una ciudad próspera en ese entonces, porque recuerden que la acaban de reconstruir, pues decidieron salir de su estado de confort e ir a vivir a esa ciudad. Entonces, vamos a leer rápidamente, no se vayan a dormir porque son bastantes nombres. Mande. Disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Debemos recordar que solamente las dos tribus de Judá y Benjamín, que eran prácticamente las que habían regresado del exilio de Babilonia, Sí. porque las otras tribus del reino del norte pues, ya habían desaparecido. Solamente una que otra sí, de las que se habían salvado, habían escapado del cautiverio y habían vuelto o habían regresado a Jerusalén, pero la mayoría eran de Benjamín, de Judá. Exactamente, sí, Armandito, buena observación. De hecho, ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer cuáles eran las de Judá, cuáles eran las de Benjamín. Vamos a ver que los sacerdotes también, los levitas, pues dependía, porque recuerdan que los levitas andaban por todas las ciudades en ese entonces, pues por todas las ciudades de las 12 tribus. Entonces ellos se dedicaban a leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues algunos levitas estuvieron dentro de la ciudad y otros estaban fuera de la ciudad. Entonces vamos a ver más o menos los nombres, o al menos vamos a leer los principales para que no se me duerma, de quiénes eran los que habitaron esta ciudad. Sigue, cambiamos la diapositiva, por favor, Japo. Dice, en Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, lo que comentabas, Armandito. Nada más esas dos tribus que regresaron del exilio de Babilonia, ahora persa, fueron los que pues quedaron como puros, por decirlo de cierta manera, porque los que se fueron cautivos con Siria perdieron su identidad totalmente. Entonces los Benjamín y Judá todavía tenían su identidad, aunque la habían desconocido cuando estaban cautivos, ahora llegan a Tierra Santa a reafirmar esta identidad que es en Dios, ¿no? Dice, Ataías, hijo de Usías, es de los hijos de Judá, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joriabid, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes,
¿Por qué dice que eran hombres fuertes? Porque eran hombres guerreros y valientes. Eran aptos para defender la ciudad en caso de peligro. Por algo les decía que eran el Judá, el león de la tribu de Judá, ¿no? Porque eran fuertes, eran guerreros. En caso de que la ciudad estuviera en peligro, ellos salían a defender a su ciudad. Ellos salían siempre a defender a su pueblo. Contrario a Benjamín, Benjamín eran muchos, como decía, son muchos, pero no son machos, ¿no? Entonces, Benjamín era lo contrario de Judá, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuántos eran de Benjamín. Versículo 7. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras el Gabay, Isalai 928. Eran los de Benjamín, comparados con los de Judá. ¿Cuántos dijimos los de Judá, se acuerdan? 468 hombres fuertes, y los de Benjamín 928, o sea, más de la mitad, o la mitad al menos, ¿no? Sí. Versículo 9. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, ahora vamos a ver los sacerdotes. Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín. Seraías, hijo de Isis, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriorat, hijo de Aibot, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos jefes de familias, 242. Y Amasí, hijo de Azarel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemeot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Ahora de los levitas. Semaías, hijo de Azub, hijo de Azrecam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdí, hijo de Asafat, el principal, el que empezaba las alabanzas, y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abdá, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Dice, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isía y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Bueno, pues aquí, realmente lo que aquí nos está diciendo es que esta ciudad santa, que era el templo de Dios, era ciudad santa porque también estaba ahí el templo de Dios, también era una descendencia santa. ¿Por qué era una descendencia santa? Pues porque Dios ya los había elegido para habitar en esa ciudad. Y acuérdense que nosotros somos santos porque somos apartados de Dios.
Entonces, estas personas que acabo de leer sus nombres, muy complicados, eran santos porque eran los apartados de Dios, ¿no? Él ya los había escogido de antemano. Pero también vemos que muchos no quisieron ir a vivir ahí, por lo que les comentaba, porque la ciudad estaba desolada, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos todo peladito y a la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que no queremos salir de ese estado de confort que digamos, pues es que aquí en esta ciudad vivo súper bien, como les pasó en Babilonia, que muchos no regresaron, bueno, ahora que era el reino de Persa. Muchos no quisieron regresar porque ya estaban establecidos, tenían sus negocios, tenían sus familias. Y regresar a Jerusalén implicaba empezar de ceros. Muchos no quisieron hacerlos. Pero realmente eso pasa cuando no queremos, no tenemos esa disposición de servir la obra de Dios, ¿no? Entonces vemos que muchos desgraciadamente no quisieron servir a Dios, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Vemos que moraban los jefes. Ajá. Pues vemos que los jefes pueden ser los de los tronos de la casa de David. No sé, los principales, los líderes, ¿no? Los que ellos decidieron habitar ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué lo hicieron? Precisamente porque tienen que predicar con el ejemplo, como Nehemías, ¿no? Cuando firmaron el acta de obedecer a Dios, él fue el primero en firmarla. Por cierto, hermanito, ya ves que habías preguntado por qué no aparecía el nombre de Esdras. Sí, sí. Como habías leído que posiblemente omitieron el nombre, porque Esdras todavía no ha muerto, en el capítulo 12, vamos El a ver capítulo que 12 lo voy a mencionar. Sí, exacto, tienen razón. que Ya sí, mencionan a Nehemías y menciona a Esdras, junto con los cantores que van sobre el muro en dirección contraria para encontrarse, van cantando, desde luego van haciendo ya la ceremonia de, ¿cómo se le llama? Eh, bueno, después de que ya se había reparado la ciudad, esto es un poquito de adelanto, ¿no? Ya que habían reparado la ciudad, hicieron esta ceremonia para poder eh, no demostrar, darle, por decirlo, la bendición, o que Jehová diera la bendición al pueblo, y junto con la muralla, la protección, y se van a encontrar en el templo. Sí, y me vuelve a mencionar a Esdras, sí tiene razón. sí es No, cierto. no, no, no había ¿Quién muerto. sabe qué pasó? ¿Por qué no mencionaron a Esdras en el pacto que hicieron, ¿no? Como dices, a lo El mejor autor, la traducción a lo mejor no puso a Esdras, la verdad no sé, lo desconozco totalmente, pero puede ser una de esas, ¿no? O el escritor se le pasó. Pero bueno, lo importante es que sigue Esdras aquí en este servicio a Dios. También, a ver, vamos a ver si me pusieron atención, porque ya se están durmiendo. A ver, hay un hombre ¿cómo aquí, serán ¿eh? hay un hombre aquí, Ajá, Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, que estaba al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. O sea, estaba bajo las órdenes del rey, recibiendo las instrucciones. Estos eran de los cantores. Eso sí es un dato muy curioso, me llamó mucho la atención, que estaba bajo, no tanto bajo las órdenes de Nehemías, sino bajo las órdenes directamente del rey sí, Artajerjes, el rey de Asiria, bueno, de Siria, de Persia. Persia, perdón, de Persia. Sí, pero sí estaba bajo las órdenes del rey persa, pero era a final de cuentas, pues un judío, ¿verdad? Que estaba cumpliendo esto. Para lograr haber sido una bendición, porque Sí, de exacto. hecho era judío, y no delegaron ese servicio a ningún extranjero, por decirlo a un persa,
pudo haber tenido ese puesto, pero qué bueno que lo dejaron dentro de las manos de judías, ¿no? Sí, exacto, como dices, fue una bendición para ellos, ¿no? Pero a ver, Sí. hermanito, tú contéstame. ¿Recuerdas quiénes fueron los que moraron en la ciudad santa? Nada más así La a ciudad- manera de resumen, o sea, de todos los nombres que les dije, nada más para decir qué tribus y quiénes fueron los que habitaron ahí. Las tribus de Judá y de Benjamín. Muy bien, Urielito. ¿Quién más? Los sirvientes del templo también estaban ahí. Sí, muy bien. No, no todos los levitas, porque sabemos que tenemos en cuenta que la ciudad de Judá era tan grande, o había varias ciudades afuera de las murallas, en las cuales también tenían su servicio los levitas. O sea, muchos levitas fueron a otras ciudades para poder impartir la ley, más bien para poder pues sí, impartir la ley y dar a conocer más bien la ley y traducirla, porque pues, se hablaba todavía el arameo, ¿no? En muchos de los casos se hablaba el arameo. Entonces ese era el trabajo de los levitas dentro de las ciudades fuera de Jerusalén para poderlos instruir. Por eso no todos los levitas fueron a Jerusalén. Sacerdotes también, Y los sacerdotes, principales, los príncipes, por decirlo así, los principales. O sea, realmente se eligió pues un 10% de la población de que viviera dentro de Jerusalén y que empezaran desde ceros, y el otro 90% está viviendo fuera de Jerusalén. Ahorita, regresando a nuestros tiempos, bueno, del siglo XX, recuerdan que también Jerusalén estaba, pues, habitada por otras personas que eran de los árabes y eso, no recuerdo ahorita el nombre, palestinos. Recuerden que palestinos. estaba habitada por palestinos y entonces a partir antes del Holocausto, ya gente estaba yendo a habitar a Israel poco a poco, ¿no? Pero después del Holocausto, la ONU ya empezó a decir que se le permitiera a los judíos regresar a su ciudad y establecerse como nación. Eso fue en 1948, en mayo de 1948, cuando nuevamente Israel se proclama como nación. Entonces, o sea, esto me recuerda mucho a lo que estamos viendo, porque a pesar de que estaba en ruinas pues Jerusalén, los judíos llegaron y la volvieron a levantar, que hasta la fecha, ahora vemos que Jerusalén es una ciudad, eh, pues, de primer mundo, porque tiene todo realmente avanzado tanto en ciencia, en tecnología, que se volvieron a levantar. Ellos estaban en el desierto y del desierto sembraron árboles frutales, hay agua abundante donde riegan estos árboles. La ciudad creció de manera extraordinaria. Entonces, es más o menos un ejemplo que yo les quiero dar. Si no estoy en lo correcto, ustedes díganmelo, pero es lo que realmente pasó en este tiempo de Nehemías, que quería que se habitara esta ciudad y cómo la levantaron, ¿no? Y lo que Sí. pasa ahora, lo que pasó en el siglo XX, en 1948, nuevamente la ciudad estaba o sea, ¿quién quería ir a vivir a Jerusalén? Solamente los palestinos estaban ahí porque no tenían dónde ir. Recuerden que los palestinos son gente exiliada de los árabes, de sus propios países son exiliados. Entonces, ellos llegaron a vivir ahí, invadieron realmente Jerusalén. Y cuando llegan los judíos, ¿cómo levantan todo esto, no? Entonces, vemos que el pueblo de Dios, Dios sigue protegiéndolos, Dios sigue sustentándolos y proveyéndolos. ¿Por qué? Porque de la salvación viene de los judíos. Y recuerden que Jesucristo era judío, y de él viene la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, a mí me maravilla ver cómo Dios a su pueblo nunca lo deja, nunca deja que se caiga, siempre lo prospera de alguna manera, ¿no? Entonces,
No nos vamos tan lejos y les doy el ejemplo de cuando Israel se proclamó nuevamente una nación y después de que se fueron a otros lados exiliados, después de que andaban buscando dónde vivir, Dios vuelve a traer a su pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces es una bendición. ¿Qué más? Bueno, ellos son los que regresaron a vivir a Jerusalén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para ya vamos a terminar? Oye, Vanessa, a mí me llama mucho la atención que aquí ya se le llama la Ciudad Santa, precisamente porque estaba ahí construido el templo, la reconstrucción del templo que antiguamente existía a través de Salomón, cuando se construyó. Claro, este templo era más chico, no era tan extenso, tan grande, ni tan lujoso como el de Salomón, pero al fin de cuentas el templo es la casa de Dios. Exacto. Sí, o sea, si se compara con el templo de Salomón, pues realmente este templo vemos que no era ni el 10% de lo que fue el templo de Salomón, ¿no? Sin embargo, eso no les impedía adorar a Dios. O sea, aquí Dios les dio todas las herramientas también para construir este templo y la finalidad es que lo adoraran, ¿no? Y que les sirvieran y que vieran que Dios no los había abandonado, que les había regresado su identidad y que tenían una ciudad donde podían morar, donde podían vivir, donde podían prosperar, donde podían crecer sus familias, sus hijos. Entonces, esa era la finalidad de este segundo templo. Reconstruir ese muro era volver a agarrar tu identidad en Dios. Entonces, era muy importante que estos muros se terminaran y que se habitara la ciudad de Jerusalén para que dieran testimonio de lo que Dios había hecho por ellos y que a pesar de que las cosas se vieran mal, ellos tenían la fe en que Dios los iba a ayudar. Entonces, esa era la fe verdadera, ¿no? Y efectivamente era la ciudad apartada por Dios, porque ahí habita Él, ¿no? Porque era su pueblo. Ellos también eran santos porque eran apartados de Dios. Muy bien, ya nada más vamos a terminar con los siguientes versículos, que es del 25 al 36. Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Happy. Dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas en Jecabsel, y sus aldeas en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ciclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en la Seca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices. Algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Y es lo que ya nada más les comentaba hace rato en relación al otro 90% de los judíos y de los benjamitas, donde habitaban, pues precisamente habitaban en las aldeas vecinas a Jerusalén. Era parte de la gente de Judá y parte de la gente de Benjamín, también algunos sacerdotes, también algunos levitas, que como decía Armandito, los levitas pues estaban regados por todos lados porque eran los que proclamaban la palabra de Dios. Entonces vemos que el resto de los israelitas moraban en otras ciudades. También vemos que dice aquí el comentario de Matthew Henry, dice, el recuento de las ciudades y aldeas en las que habitaba el resto de Israel, las habitadas por los de Judá,
las habitadas por los de Benjamín y los grupos de levitas que vivían entre ellos en ambas tribus. Entonces, vemos que no todos vivían dentro de Jerusalén, pero vivían en las aldeas vecinas cercanas a Jerusalén. Entonces, este fue el plan de Nehemías principalmente. Una vez terminadas las murallas, su principal función como gobernador era habitar esta ciudad, perdón, de Jerusalén y de Judá, para que pues pudiera ya existir pues el gobierno en sí de Jerusalén, de Judá. Aunque eran todavía cautivos, seguían siendo cautivos de los persas, ellos tenían su independencia de cierta manera, porque podían hacer sus templos, podían hacer sus negocios, podían vivir en esta ciudad, solamente que rendían tributos al rey persa. Entonces, pues este fue el plan de Nehemías. Recuerden que Nehemías era un líder nato, era un excelente líder, y gracias a esto, pues la ciudad fue repoblada y muchos vivieron ahí. El 10% de los judíos que regresaron del cautiverio estaba dentro de la ciudad de Jerusalén, servían al templo y hacían su vida, sus negocios, su manera de vivir, de cómo ganarse la vida. Y el 90% de los demás, de los judíos, o de estas personas, Judá, Benjamín, sacerdotes, levitas, pues vivían fuera de Jerusalén, en las aldeas cercanas. Entonces, bueno, pues de esto trata este capítulo de Nehemías 11. Si dije alguna herejía, si me falta algo, por favor corríjanme. Y eso sería todo. Gracias. Nada más un comentario, Brendis, que Sí, menciona que los hijos de Judá se fueron a vivir al sur de Jerusalén, al lado del valle de el valle de Ginón, de Berseba, que más o menos está como unos 51 kilómetros al sur de Jerusalén. Y los hijos de Benjamín habitaron unas cerca de 15 ciudades en el norte, al norte de Jerusalén, eh, del Valle de los Artífices, ocupando las tierras de Lot y Ono, casi con los límites hacia la otra ciudad, hasta a Samaria, casi cerca de Samaria, con los límites con Samaria. Ese nada más era el comentario, Brendis. gracias, Los de hermanitos. Judá al sur y los de Benjamín al norte. Y los Perfecto. levitas de ciudades de ellos, de los dos. Gracias. Bueno, pues gracias, Brenda, estuvo muy edificante, ¿no? Nos diste muchísimos datos. Yo cuando leí dije, ah, tantos nombres, ¿qué aplicación nos va a traer? Pero realmente vemos que toda la Biblia es útil, ¿no? Y toda la Biblia nos enseña realmente y se pueden sacar muchas aplicaciones para nosotros actualmente, ¿no? Y llevándolo ya a la iglesia, vemos que desde el versículo 1, ¿sí? Hay líderes, los líderes son los primeros en querer ir y poblar, ¿no? Ahí tenemos a Nehemías y me imagino que todos los demás líderes del pueblo. Y ellos fueron porque ellos tenían que ser ejemplo y tenían que exhortar a los demás, animarlos, ¿no? Después vemos a los que fueron echados a suerte, ¿no? Ellos no querían, no estaban diciendo, alzando la mano, yo voy, ¿no? Ellos querían quedarse, como decías tú, en la comodidad. Pero, bueno, dijeron, vamos a echar de cada 10 familias, vamos a echar suerte a ver a quién le toca, ¿no? Y ya al que le tocó, pues no fue como decías tú, que se hubiera sacado la lotería, ¿no? Sino fue totalmente lo contrario y dijeron, bueno, pues vamos, si me tocó, ¿no? Ya eso ya es por escogiéndolos, ¿no? Y vemos los últimos que fueron voluntariamente, ¿no? Que creo que es lo que más agrada a Dios cuando es voluntario, ¿no? Y vemos que todo el pueblo los bendecía por lo mismo, ¿no? Y creo que después de ver el ejemplo de eso, pues ya muchos se animaron, ¿no? Entonces vemos 3 clases de personas en las cuales podemos entrar nosotros en la iglesia, ¿no?
Muchas veces, ¿sí? Hay líderes y quieren animar, exhortar, ser ejemplo y todo para los demás, ¿sí? Pero muchos no quieren ir con pala y pico a empezar desde nada, sino ya quieren llegar a una iglesia donde todo esté servido, donde lleguen y se sienten nada más a recibir, no a dar, ¿no? Ujú. Y vemos los voluntarios, ¿no? Que ellos, antes de que les digas, ya están alzando la mano, ya quieren hacer esto, quieren llegar a acomodar sillas, quieren barrer, quieren poner el café. Bueno, entonces vemos que realmente puede haber habemos esta clase de cristianos, ¿no? Entonces nos queda muy claro que nadie busca lo de Cristo, todos buscamos lo nuestro, ¿no? Y siempre estamos tratando de buscar la comodidad, de hacer el menos esfuerzo que se pueda, porque normalmente siempre tenemos un, un pretexto, tenemos algo. No es que no puedo, es que trabajo, en fin, tenemos muchos pretextos para no servir al Señor, ¿no? Entonces vemos que no todos se dan al Señor de esa manera, ¿no? Y pues también vemos que en el Nuevo Testamento, pues también vemos cómo Pablo ponía de ejemplo a Timoteo, ponía de ejemplo a Tito, que ellos estaban deseosos de servir, que se estaban dando a sí mismos para ir y servir en las iglesias, ¿no? Creo que ese es un buen ejemplo. Y en el Antiguo Testamento también vemos, pues, la vida de David, ¿no? Ujú. Recuerdo cuando estaba Goliat ahí diciendo que mandaran a alguien y el que venciera ese sería servidumbre del otro. ¿Y qué pasó? Llegó este jovencito y dijo, yo voy, sin que nadie le dijera, él fue y quiso servir al Señor, ¿no? Y así podemos encontrar en toda la Biblia mucha gente de las tres clases que tú mencionabas, ¿no? Entonces, pues sí, orar, pedir a Dios que Él nos avive, ¿no? Que use personas que veamos su ejemplo y normalmente siempre que vemos personas que están trabajando, que están sirviendo al Señor, dándose a sí mismas para servir a los demás, ¿sí? Creo que necesitamos muchas de esas personas. Yo recuerdo cuando estaba aquí, Metz, ya ves que mi papá le rentó aquí. Entonces recuerdo que Juan Carlos me comentó una vez, ay, es que de veras me anima a ver sus vidas, me anima y me exhorta a seguir adelante, ¿no? Y a seguirme preparando. Entonces creo que todos necesitamos un Nehemías en nuestras vidas, ¿no? Entonces realmente este estudio es un estudio que sí podemos darle aplicación, Brendita. Gracias. No, gracias a ti. Estuvo resumido así. Me tardé yo 1 hora y tú en 5 minutos lo explicaste todo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo comentar? Ya casi lo dijeron todo, pero hay una cosa, siempre de lo que comentaron, que pues hay de todo en la viña del Señor. Miren, por ejemplo, simplemente desde que Ciro promulgó el edicto de que podían regresar a Jerusalén, la mayoría no regresó. Porque dices, ¿yo qué voy a ir a hacer a Jerusalén? Está todo destruido. Ya aquí ya llevo mi vida tranquilo, etcétera, ¿no? Siempre pasa eso lo mismo. Y luego vemos ahorita, por ejemplo, ya de los que están en Jerusalén, pues ya, como dices tú, ya está puesta el templo, ya está los muros, falta avivar a la gente. Ahora, ¿para qué queremos muros si queremos templos si no hay gente? Había que traer gente, ¿no? Y como dijiste, pues a muchos no les gusta empezar de cero. Y tristemente, hoy en día las cosas no cambian, mira. Eh, a la gente hoy en día, bueno, ya voy a ser repetitivo de lo que dijo Leti, pero prefieren su zona de confort. Yo ya estoy en una iglesia donde ya están todos los ministerios, hay música, hay escuela dominical, hay grupo de jóvenes, grupo de varones, etcétera. Pues que voy a ir a echar pico y pala a iniciar una nueva obra. Aquí yo ya estoy a gusto y todo, y mil pretextos podemos poner, ¿no?
y pues cada quien respetamos sus motivos. Pero lo desafiante es como hizo Nehemías y Esdras, hay que aceptar el reto, el desafío de Dios, ¿no? Las cosas no se dan por sí solas si no le echamos pico y pala, ¿no? Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Miren, yo creo que, por ejemplo, hablando por nosotros, la iglesia bíblica Atlanta, pues cualquiera de nosotros podría ir a otra iglesia donde ya estuviera todo puesto. Aquí nos tenemos muchas carencias y todo. Pero sin embargo, eso es a lo que nos ha llamado Dios, a tratar de levantar ahí algo que glorifique a Dios. Sería muy fácil, por ejemplo, cada quien busque una iglesia, vete a Semilla o vete a donde quieras, ¿no? Pero no, yo creo que no se trata de eso. Dios pone en uno el deseo de empezar de cero y recordar pues que no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y esa obra Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Y eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, otra cosa que quería comentar es, siempre a lo largo de, comentabas de para qué hay templo y muros si no hay judíos y todo. Siempre Satanás tiene una estrategia y lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Por qué? Y se ve más marcado en el libro de Apocalipsis, ¿por qué Satanás está empeñado en acabar con el pueblo judío? Pero empeñado desde los tiempos de Mardoqueo, Antíoco Epífanes, Herodes, Hitler. ¿Por qué ese afán? Sabemos que detrás de todos ellos está Satanás. ¿Por qué ese afán de querer exterminar a los judíos? ¿Y por qué no a los argentinos? ¿Por qué a los judíos? ¿Por qué creen ustedes? Porque a través de los judíos, a través del pueblo escogido de Dios, llegó el Mesías, aún con todas sus, sus, sus malas obras de Satanás, pero llegó el Mesías, presentó y nos dio la salvación. Ahora lo que quiere es que no venga por segunda vez. Es Ese es cierto, lo que hermanito. Miren, que no venga. la respuesta está en Lucas capítulo 1, versículo, desde el 30 voy a leer. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. A ver, le dijo concebirás, ¿eso se cumplió o no se cumplió? Sí, Sí, Dice, y darás a luz un hijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí. sí, Se cumplió. Y llamarás su nombre Jesús, ¿se cumplió o no se cumplió? así es. Este será grande, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, Y será llamado Hijo del Altísimo, ¿eso se cumplió o no se cumplió? así es. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿eso se cumplió o no se cumplió? Amén. No, eso Está a no la se ha diestra cumplido. de Dios. Eso no se ha cumplido. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso aún no se ha cumplido. O por cumplir. Pero si todos lo que Dios ha dicho se ha cumplido, hay razón para pensar que esto no se va a de cumplir. Sí, se va a cumplir. Esto se va a cumplir forzosamente. Ahora, ¿por qué cuando vemos en Apocalipsis cómo Satanás intenta destruir hasta el último judío? Es porque ingenuamente, digo yo, si Satanás, vamos a suponer que acabara con todo judío, ¿en qué afectaría esto? Supuestamente, estoy hablando hipotéticamente, vamos a suponer que sí acabara con el último de los judíos sobre la tierra. Aquí habría un problema, porque dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, Jesús tiene que venir a reinar sobre el pueblo judío. Pero, ¿cómo exactamente vendría Jesús? Pero ya no hay ningún judío sobre quién reinaría. Entonces, por eso, Satanás, al tratar de impedir que naciera Jesús, quiere exterminar al pueblo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso truncaría el plan de Dios, pero digo, es un plan ingenuo, una idea ingenua, porque nada puede cambiar, ni Satanás, ni el hombre, nadie puede cambiar lo que Dios ya ha decretado. Patadas de ahogado de Satanás, nada más. Pataditas de ahogado, exactamente. O sea, quiere llevarse, a los más que pueda llevarse al infierno para él. Claro.
un logro. Pero Claro, también esto también se vio en Génesis, ¿no, Japo? De cuando Eva se comió el fruto prohibido. También ahí dice, ¿no? Que, que se aplastará la cabeza de Satanás, que Jesús va a ser el que va a aplastar, ¿no? claro, Satanás. claro. Conocemos el fin de la historia. Dios nos la ha revelado cómo empezó todo y cómo va a terminar todo. El problema es que la gente no quiere saber de en qué va. Se angustian mucho y se preocupan mucho que si hay vida en otros planetas y que si hay los marcianos. Tratan de contactarlos y todo, pero a nadie le interesa contactar a Dios, cuando eso es más importante que andar averiguando si hay marcianos o no hay marcianos, ¿no? Si es que llegaron bailando ricachá, ¿qué importa eso? Lo importante es cómo contactamos a Dios. Y contactar a Dios es la cosa más simple del mundo. Por medio de Jesucristo no hay otra manera. Pero la gente está más preocupada en otras cosas que en pensar que hay un Dios ante el cual tendremos que dar cuentas algún día, ¿no? Así de perdida va la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es que no hay mucho que opinar porque pues lo dijiste ya todo y luego Leti ya remató, Armandito ya remató, así que ya lo que quede, pues vamos a pasárselo a Uriel y a Angie, a ver, ellos Ah, cómo no, ven. eso que dices es muy cierto, pero porque ignoran las escrituras, por eso es que creen en todo menos en lo que deben de creer. Es más fácil creer en otras cosas que en la palabra, porque la palabra te disciplina, te redarguye, te hace, Dios eh, te cambia, te transforma, y la gente no quiere ser transformada, quiere seguir viviendo en, en lo suyo, le satisface más eso que estar en un estudio como nosotros ahorita, ¿no? Estar Ah, leyendo, irse a congregar los domingos, pues dar buen testimonio. Entonces, pues no es fácil, y el Señor lo dijo que no era fácil, ¿no? Pero no imposible, pero pues es eso más que nada, que la gente no quiere ser disciplinada, no quiere creer en el Señor, como tú dices, ya nosotros porque creemos decimos, no, pues es fácil, ¿no? Pero sí, quieren seguir viviendo ellos su vida mundana. así es. Alguien le escuché una vez decir, cuando una persona, apúntenla porque se les va a olvidar, cuando una persona no cree en la Biblia, termina creyendo cualquier cosa. Así es. Así es. Sí, sí, sí. De lo que comentaba Suriel, sabemos que la soberanía de Dios está sobre todo. Dios al que va a traer lo va a traer. Sabemos, creemos en la doctrina de la elección, pero también hay otros factores. Pablo dice que están atrapados en el lazo de Satanás, por eso les tiene cegado el entendimiento. Y otra razón es porque además aman su propio pecado. Así Entonces, es. por un lado, la soberanía de Dios, por otro lado, Satanás que los tiene cegados, y por otro lado, la misma persona que ama y se recrea en su pecado. Y por eso no vienen a la luz, porque prefieren las tinieblas que la luz, porque la luz les redarguye. Pero en fin, Oye, pero fíjate cómo son las cosas cuando ya Dios escoge ahora sí, a sus elegidos y se rehuyen. Él los trae de diferentes formas, ¿no? De una enfermedad, alguna pérdida de un familiar, una situación así, pero los trae y los disciplina. Claro, y también es más fácil que nieguen la existencia de Dios porque no quieren darle cuentas a nadie, ¿sí? Prefieren seguir en sus pecados. Son sabios en su propia opinión. no hay Dios, dice el necio en su corazón. Así es. ¿Tú, Angie? Pues que hay que sentirnos privilegiados por ser sus hijos y que qué dicha el que se haya fijado en mí, bueno, en nosotros. Yo creo que es el regalo más bello que puede haber. Amén. Amén. Mm. Y es todos muy bien, todos 10. Ah,
Muy bien, pues ya terminamos capítulo 11. Nos quedan dos capítulos, ¿verdad? 12 y Sí, 13. Es hasta el es 13. 12, Sí, el 13. 13. hasta el Fíjate, 13 y luego vamos a seguir con Esther, ¿verdad? claro que sí. Híjole, Es está un bueno ejemplo. ese de Esther también. Ustedes saben Sí, cómo se les dice cariñosamente a la que se llama Esther. Esthercita. Estrella. No, les dicen Tete, ¿no? Tete es como el nombre cariñoso de Esther, ¿no? No sé, Entonces, ¿quiénes son las tetes? Tere, No. ¿no? el té de limón, ¿no? O té de No, manzanilla, o no, la yo tengo tetera. entendido ¿O que qué? a las Esther se les dice Tete. Ah, ok. De de hecho, ahí está la canción del salmista que dice, métete Tete, que te metas Tete. Es Esther. Oiga, no, miren, vamos en el 11 y casualmente vamos a terminar igual que en la iglesia, porque yo voy a predicar este domingo 2 Corintios 11 y Brendis enseñó hoy 11, así que vamos a terminar en la misma semana tanto Nehemías como 2 Corintios 11. Bien, Casualmente. casualmente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si ya no hay más, agradecemos su presencia aquí. La verdad es que, como dicen, eh, tenemos la necesidad. Para nosotros no es algo opcional, es una necesidad de estar escuchando la palabra de Dios porque nos edificamos todos, así como es una necesidad ir el domingo a la iglesia. Para alguien que ama al Señor es una necesidad, no es algo opcional, es una necesidad, es como el aire que uno respira, así tiene uno que ir a la iglesia con esa necesidad, esa vehemencia de estar ahí alabando y agradeciendo al Dios de nuestra salvación. Así que te paso ya el micro, Uriel, si ya no hay más. Muy bien, muy bien. Si ya no hay más, vamos a invitar a Armandito que nos despida con una oración. Sí, cómo no. Claro que sí. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte a través de tu palabra, conocer a tu pueblo amado, tu pueblo escogido, al cual no has dejado de bendecir. Siempre le has dado tu bendición y has estado al pendiente y al cuidado de tu pueblo, Señor. Al igual que estás al cuidado y al pendiente de la iglesia, de tu pueblo que también es la iglesia, Señor. Muchas gracias te damos porque para nosotros es un privilegio el estar en esos estudios y, y para nosotros también es una bendición. Eh, Gracias, Padre, te damos y te pedimos, te damos gracias primero por la vida de mis hermanos, por la vida de Berendis, que las utiliza y la utilizas en el estudio de tu palabra, Señor. Bendícela grandemente, su familia también, y bendícela nuevamente en su trabajo, en su nuevo trabajo, que, pues es muy importante para ella. Al igual que los trabajos de nosotros, Señor. Bendícelos. Bendice también la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, y te pedimos también por esta noche que nos protejas, que nos des un sueño reparador para el día de mañana continuar con nuestros trabajos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Dios los Amén, bendice. amén. Dios los bendiga. Saludos a todos. besitos. Gracias, igualmente. Oigan, y ya saben, libros que se les ofrezca cualquiera, ya saben, ahí con Bren dice que tiene la promoción permanente 2x1, así que ahí Yo te, me quedo con uno y les paso uno. pagas 2 y nada más te da uno. Que Dios les Bueno, bendiga a todos. que Bye. Dios los bendiga. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Es- Mm.